Buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde, noche, ¿verdad? Que vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordándoles, ¿verdad?, que estamos hablando del segmento de los eslabones escondidos de la Biblia. Y estamos teniendo el tema de la geografía de la Biblia, ¿sí? Y ayer nos quedamos porque estamos viendo la geografía de Palestina, ¿sí? Y pues quedamos un poquito intrigados, ¿verdad?, acerca de la continuidad o la continuación de esta historia. Pero antes que nada les recuerdo que estamos también en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube para que nos sigan por medio de esas plataformas y nos apoyen haciendo virales estos mensajes y llevárselos lo más que puedan a las gentes, ¿verdad? Promuévanlo porque es la bendita palabra de Dios. Y hay un lema que dice que el que no conozca la historia de Israel realmente no conoce la Biblia. Así digan que somos teólogos y que somos escatólogos y que somos hasta ginecólogos, pero de todos modos, si no conocen la historia de Israel, no pueden aprender a conocer la Biblia, porque la Biblia está basada en el pueblo de Israel. Ahora bien, también les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del tema del Génesis de la creación. Estamos en el Génesis de la creación anteadánica, o sea, la que nos menciona en su libro Enoc. Muy interesante, no lo pierdan de vista, ¿verdad? En cuanto se los envíe, pueden ustedes verlo y verán qué impresionante lo que estamos viendo, ¿verdad? Igual también háganlo viral para que sus amigos, sus conocidos lo conozcan. Bien, pues entonces nos metemos a nuestro tema, ¿verdad? La geografía de Palestina. Ayer nos quedamos de que la Biblia es un libro universal, ¿sí? Escrito y basado su literatura en una tierra universal. Y mientras más conozcamos la historia de la Tierra Santa, más conoceremos que la Biblia es completamente auténtica y verídica. Sobre todo reconoceremos con plena certeza que, con respecto a su contenido literario acerca del pasado, presente y futuro de la Tierra y de la humanidad, que fue totalmente escrita por inspiración divina del Espíritu Santo de Jehová Dios, el Todopoderoso. En eso nos quedamos. Ahora continuamos con que Palestina es una tirita de tierra a la orilla oriental del mar Mediterráneo, o el mar Grande, como le quieran llamar. Justamente y sin equivocación o duda alguna, está ubicada en el centro exacto de toda la civilización universal, porque así nos lo dice la Biblia, ¿sí? Les repito, el pasaje bíblico es en Ezequiel capítulo 5, versículo 5 y capítulo 38, versículo 12. Y esta tierra yace en el lugar donde se juntan los continentes de Europa, Asia y África. O sea, 3 continentes de 5, es el punto, ahí se unen en Israel, en la Tierra Santa, ¿sí? Además, las grandes carreteras de comercios las han cruzado a través de los siglos. Palestina fue la residencia de Abraham 2000 años antes de Cristo, cuando la llamaban Canaán, nombre derivado de Cam, cuyos descendientes vivían en ella. También a los moradores del Negev, área donde vivía Abraham, se les llamó hebreos, tomado el nombre del patriarca Abraham, hebreos de Abraham. 400 años después, Canaán fue conquistada por los israelitas bajo el mando de Josué. También fueron llamados israelitas por su padre Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Por ello, entonces el pueblo fue llamado Israel hasta el cautiverio de Babilonia. Después del cautiverio fue llamado Judea o Judá hasta el tiempo de Cristo. Y desde ese tiempo hasta este mismo día es llamada también Palestina. Nombre derivado, curiosamente, retomado de los filisteos, jefatitas, que habitaban la parte suroeste. Ya hablamos acerca de que los jefetitas fueron los primeros que entraron a esa tierra santa, y que los jefetitas son
de acuerdo a lo que las bendiciones que dio Noé, representan a la iglesia gentil, ¿sí? Entonces, si los jefetitas fueron los primeros que entraron a la tierra santa, fuimos nosotros los gentiles, la iglesia gentil. Más bien, la iglesia gentil fue la primera que pisó esa tierra santa. Por eso es santa. Ahora bien, y digo nombre retomado de los filisteos, porque antes que llegaran los hijos de Cam, llegaron primero a ella los jefatitas, descendientes de Jafet, que fueron los que inicialmente le pusieron a esa tierra el nombre de Palestina. Esta tierra fue gobernada por los judíos durante 1000 años, desde Josué en el año 1490 a.C. hasta Sedequías, último rey de Judá, en el año de 482 a.C., que cayó bajo el dominio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de Darío y Ciro, rey de Media y de Persia, posteriormente de Alejandro Magno, o sea, el Grande, llamado el Grande, rey de Grecia, y por último del imperio de los Césares romanos. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron lo que quedaba de sus ciudades, incluyendo Jerusalén, juntamente con el segundo templo construido por Zorobabel, dato que tenemos registrado en el libro de Esdras, en su capítulo 3, versículo 8 al 13, y reconstruido por el tetrarca Herodes Agripa. Herodes Agripa reconstruyó, o sea, levantó nuevamente ese templo porque estaba en el total abandono. Recordemos que los griegos, ¿sí? Por medio de Antíoco Epifanes, el considerado anticristo de la antigüedad, ¿sí? En ese templo sacrificó una cerda preñada en el altar y ahí derramó la sangre. Esto fue lo que irritó a Dios y el templo se cerró. Pero ya habíamos hablado de esta historia, que cuando Herodes Agripa, inspirado por Dios, porque todos de una otra manera los que obran, ¿sí?, de acuerdo a la voluntad de Dios, hacen lo que Dios quiere que hagan. Herodes le pidió a a una familia llamada los Macabeos, ¿sí?, que ellos fueran, porque ellos eran los sacerdotes en ese tiempo. Entonces Herodes le pidió a los Macabeos que fueran a checar ese templo y a limpiarlo y a ponerlo, adecuarlo, ¿sí? Entonces ellos fueron los que entraron allí en ese templo. Hay una historia muy interesante que ya se las había dicho anteriormente, que ellos entraron el día 25 del mes de Kislev, o sea, el 25 del mes de diciembre. Cuando ellos entraron con sus luces y vieron al frente en el atrio un candelabro, prendieron el candelabro y ese candelabro se prendió como si fueran luces. No hubo necesidad ya de las antorchas. Minimizaron el alumbrado de las antorchas y todo el templo se alumbró. Era el día 25 del mes de Kislev. Estos hombres le pusieron a ese día el día de la luz, 25 de diciembre, ¿sí? Pero aquí es donde entra la confusión, porque dice que Jesús nació el 25. Jesús nació el 24 del mes de Kislev. Ya lo vimos anteriormente, busquen esa reseña, ¿sí? Pero como el catolicismo papal romano, manejado majestuosamente por Satanás, tomaron ese día para hacerle una fiesta, venerar al dios Tamuz, ¿sí?, al dios del sol, porque había luz, ¿sí? Entonces ellos transgiversaron lo que había pasado con los Macabeos y con Herodes, y hicieron esa fiesta pagana el 25 de diciembre, el día de la luz, el día del sol, ¿sí? Entonces, ahora, por eso es que mucha gente dice, es que Jesús no pudo haber nacido el 25 porque el 25 de diciembre se festeja a Tamuz. No, los católicos, ¿sí?, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿sí?, fue la que sobrepuso sobre esa fiesta, ¿sí?, sobre ese hecho, sobre ese día, su fiesta pagana del Día del Sol, ¿sí? Así que defiéndanse, ¿eh? Esto se les enseña para que se defiendan, para que le indiquen sus errores a las personas
que malversan las Sagradas Escrituras. Entonces, como vimos, entonces el tetrarca Herodes Agripa fue el que mandó a reconstruir nuevamente el templo, a habilitarlo. ¿Por qué? Porque 4 o 5 años más adelante nacería el Salvador, nacería nuestro Señor Jesucristo, y en ese templo, el segundo templo que construyó Zorobabel, dato que tenemos registrado en el día en la fecha en que se inauguró, se puso la primera piedra, en el libro de Ageo, en su capítulo 2, versículo 12 y 13, lo pueden leer, ¿sí? Entonces, ese templo tenía que ser más, por eso dice la Biblia, la gloria de este templo será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque en ese segundo templo que construyó Zorobabel, ¿sí?, cuyos planos los hizo el profeta Ezequiel. Ezequiel es el que hace los planos de ese templo, ¿sí? Porque Dios se los da, ahí los tenemos registrados en el libro de Ezequiel. ¿Cómo iba a ser Ezequiel? ¿Cómo Dios le inspira a Ezequiel para que haga los planos de ese templo? Zorobabel, cuando ya Babilonia pierde poder y entra los medos y los persas, Ciro manda a construir ese templo, pero Zorobabel y Esdras son los que llevan a cabo esa obra. Y en ese templo, el cual dice el Señor, mío es el oro, mío es la plata, y la gloria de ese templo va a ser mayor que la primera. La postrera gloria va a ser mayor que la primera, porque en ese templo iba a ser recibido el Salvador, sí, el Redentor, como niño, iba a ser presentado ahí. Nuestro Señor Jesucristo fue presentado en ese templo a los 8 días de haber nacido, y 33 años después se iba a presentar en ese mismo templo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es la importancia de ese segundo templo. Por eso la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Por eso también en el Apocalipsis, cuando habla de las cartas, dice Herodes Antipas, mi amigo. Lo menciona de una forma maravillosa a Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes fue el que hizo una buena obra con ese templo. ¿Para qué? Para recibir al Salvador del mundo. Ahora bien, desde la construcción de Jerusalén por el emperador, desde la destrucción de Jerusalén por el emperador romano Tito en el año 70 después de Cristo, la tierra de Palestina ha sido cambiada de dueño constantemente. Pero, curiosamente, cualquier nación de la tierra puede regir sus destinos cambiando sus decretos, políticas y procedimientos conforme a su régimen gubernamental. Sin embargo, hay que notar claramente que la nación hebrea, aún estando bajo un yugo de conquista, no lo hizo. No cambió su base estructural que Dios le había mandado por medio de Moisés. Incluso, aún y cuando fue conquistada por los ingleses en el año de 1917, después de Cristo, 500 años después de la 500 años después de la opresión de los turcos, porque cuando Tito corre a los judíos, los turcos son los que toman al pueblo, a la nación judía, y los defienden, ¿sí? Pero después de que, ya cuando ellos vieron, para cumplir Dios la promesa dada a Abraham, la nación que te bendijere, a esa voy a bendecir, los turcos que recibieron de buena manera a los judíos, fueron una nación próspera hasta hoy en día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios los bendijo, porque bendijeron a Abraham, a los hijos de Abraham, ¿sí? Después los turcos, ya una vez que estaban bien posesionados, comenzaron a tener envidia del pueblo de Israel, ¿sí? Y los empezaron a subyugar, y entonces entraron los ingleses y se los quitaron y empezaron a cuidarlos. Los ingleses empezaron a crecer para cumplir la promesa de que a la nación que te bendijere, a esa voy a bendecir. Por eso los ingleses hasta hoy en día son bien bendecidos, por eso que hicieron al pueblo de Israel. Pero los ingleses también hicieron lo mismo, ¿sí? Y cuando
vieron los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, ellos tomaron a los judíos y ahí tenemos el resultado de la historia de Estados Unidos, que es la ciudad más próspera y el país más poderoso del mundo. Pero mañana continuamos porque se me acabó el tiempo. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz.